Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dar like a nuestro video. Escándalo internacional. Özkan Deniz y su joven novia sorprenden al mundo con una decisión inesperada, se habla de matrimonio fuera de Turquía. Las cámaras no dejan de seguir cada uno de sus pasos y las especulaciones crecen más y más. ¿Qué hay detrás de esta sorprendente noticia? El reconocido actor y cantante Özkan Deniz, a sus 51 años, vuelve a estar en el centro de la atención mediática. Hace apenas unas horas, fuentes cercanas confirmaron que Özkan y su pareja, Samar Dadgar, habrían presentado una solicitud oficial para casarse en el extranjero. Queremos vivir este momento de manera íntima, lejos de los titulares agresivos y las presiones mediáticas, habría declarado Özkan, intentando calmar la avalancha de rumores. En las imágenes filtradas por los paparazzi, se les pudo ver entrando juntos a una oficina oficial en un país europeo, tomados de la mano y con sonrisas nerviosas. Según testigos, Samar susurró, es el inicio de un nuevo capítulo, Özkan. Estoy lista para todo contigo. A lo que él respondió, visiblemente emocionado, eres mi destino, y quiero que todo el mundo lo sepa, pero a nuestra manera. La noticia ha sacudido las redes sociales, donde miles de fanáticas comentan sin parar. Algunas apoyan la valentía de Özkan al apostar nuevamente por el amor, mientras que otras critican la diferencia de edad entre él y Samar. Sin embargo, el círculo íntimo de la pareja asegura que la relación está más sólida que nunca. Una amiga cercana reveló, ellos han pasado momentos difíciles, pero lo que vi entre ellos es amor verdadero. Özkan se muestra más tranquilo y feliz desde que está con Samar. La prensa turca no ha tardado en reaccionar, llenando las portadas con titulares como, Özkan Deniz busca un amor sin fronteras o el nuevo paso romántico de Özkan y Samar. La pareja, por su parte, parece no prestar atención a los comentarios negativos. Özkan fue visto saliendo de un restaurante en compañía de Samar y, ante las preguntas de los reporteros, dijo con firmeza, no voy a permitir que nadie ensombrezca nuestra felicidad. Lo que vivimos es real, y vamos a luchar por ello. Los seguidores del actor recordarán que su vida sentimental ha sido tema de polémicas anteriores. Sin embargo, esta vez, las cosas parecen distintas. Samar, diseñadora de modas con proyección internacional, ha sabido ganarse no solo el corazón de Özkan, sino también el respeto de muchos por su discreción y elegancia. Durante un evento privado, ella comentó con una sonrisa, lo que más me gusta de Özkan es que nunca deja de soñar. Me inspira cada día. El rumor sobre la boda en el extranjero ha generado una oleada de preguntas. ¿Dónde será la ceremonia? ¿Habrá invitados famosos? ¿O se tratará de un evento secreto solo para la familia más cercana? Una fuente anónima comentó que la pareja busca un destino romántico, probablemente en Italia o España, para celebrar una boda íntima rodeada de paisajes históricos y mágicos. Las especulaciones no se han detenido, y cada día aparecen nuevas versiones sobre cómo podría desarrollarse la boda. Algunos medios internacionales incluso aseguran que la pareja estaría considerando realizar una ceremonia doble, una íntima en Europa y otra más amplia en Estambul para amigos y familiares que no puedan viajar. Esta posibilidad ha emocionado a muchos seguidores, que sueñan con ver a su ídolo celebrando el amor en su tierra natal. Los críticos, por su parte, analizan con lupa cada detalle. Varios periodistas han resaltado que Özkan, con una carrera llena de éxitos en televisión, cine y música, siempre ha mantenido un aura de misterio respecto a su vida personal. Ahora, al abrir esta ventana a su relación con Samar, estaría mostrando un lado más vulnerable y humano. Algunos expertos en celebridades sostienen que este cambio podría revitalizar su imagen pública, acercándolo aún más a sus fans. En redes sociales, los hashtags relacionados con Özkan y Samar han alcanzado tendencias globales. Mensajes de apoyo, declaraciones románticas de fanáticas e incluso montajes de fotos de la pareja vestidos de novios inundan Instagram y Twitter. Una usuaria escribió, he seguido a Özkan desde mis 15 años, y verlo así de feliz me llena el corazón.
Espero que esta vez sea para siempre. Otra, en cambio, comentó, no estoy convencida de que Samar lo ame de verdad. El tiempo lo dirá. El círculo cercano de Samar también ha empezado a pronunciarse. Compañeros de la industria de la moda aseguran que ella es una mujer independiente, trabajadora y con gran visión creativa. Samar no necesita a Özkan para brillar, ella ya tiene su propia luz. Creo que juntos pueden formar una pareja poderosa, cada uno desde su ámbito profesional, afirmó un colega diseñador en una entrevista. Mientras tanto, los programas de entretenimiento han comenzado a competir por entrevistas exclusivas. Se rumorea que Özkan podría dar declaraciones en un famoso talk show europeo, donde revelaría más detalles sobre sus planes de boda. Si esto ocurre, las expectativas mediáticas crecerán todavía más, y la pareja se verá nuevamente en el ojo del huracán. Por otro lado, los detractores de Özkan recuerdan su pasado amoroso turbulento. Sus anteriores matrimonios y relaciones han estado llenos de altibajos, lo que genera dudas sobre si realmente podrá mantener una relación estable a largo plazo. Sin embargo, amigos del actor insisten en que esta vez es diferente, lo vemos más sereno, más enfocado. Samar lo equilibra y le da una paz que nunca había tenido. La prensa europea, particularmente en España e Italia, ya se frota las manos ante la posibilidad de cubrir una boda con tintes de novela turca. Los escenarios que se barajan, como Venecia o Sevilla, añaden un aire cinematográfico a la historia. Imágenes de góndolas, calles empedradas o palacios antiguos servirían como telón de fondo perfecto para una unión que, desde ya, parece sacada de una película romántica. Por supuesto, no todo es color de rosa. Existen rumores sobre desacuerdos familiares, especialmente porque algunos miembros de la familia de Özkan preferirían que la boda se realizara en Turquía. Estos conflictos, aunque no confirmados, podrían generar tensiones adicionales en los preparativos. Una fuente cercana declaró, al final, Özkan siempre ha sido alguien que decide por sí mismo. Escucha, respeta, pero toma sus propias decisiones. Y en este caso, lo que más le importa es la felicidad de Samar. En paralelo, Samar ha comenzado a diseñar lo que podría ser su propio vestido de novia. Según informan revistas de moda, la joven diseñadora estaría trabajando en un modelo exclusivo, que combinaría tradición oriental con modernidad europea. Este detalle ha entusiasmado a los fanáticos del mundo de la moda, que esperan con ansias ver la creación final. Con cada día que pasa, el interés no disminuye, sino que crece. Columnistas, influencers y expertos en cultura pop coinciden en que la boda de Özkan Deniz y Samar Dadgar no será solo un evento personal, sino un fenómeno mediático internacional. Ya sea en Venecia, Sevilla o Estambul, lo cierto es que los ojos del mundo estarán puestos en ellos. Y mientras tanto, la pareja sigue caminando de la mano, demostrando que, pese a los rumores, su compromiso es firme y sincero. Lo que queda claro es que esta historia está lejos de llegar a su final. Por el contrario, recién comienza un capítulo que promete emociones, controversias y, sobre todo, mucho amor. Los seguidores de Özkan y Samar estarán atentos a cada nueva señal, esperando que la tan esperada boda se convierta en un símbolo de esperanza y de segundas oportunidades en el amor. Queridos seguidores, ¿qué opinan ustedes de esta noticia? ¿Creen que Özkan y Samar lograrán mantener su relación lejos de la presión mediática? Déjenme sus comentarios, quiero saber su opinión. Y por supuesto, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ningún detalle de esta apasionante historia.